Bueno, bienvenidos al curso de tarot simple. Me llamo Tabita, vivo en Montpellier, sur de Francia, y soy argentina. Entonces, para esta versión en español, voy a tratar de decir lo mismo que en la versión anterior. Y había empezado por remarcar que hay que tener en cuenta qué número representa cada carta. Los números están antes que el tarot, entonces no es por casualidad que la carta de el eremita tiene el número 9, por algo tiene el número 9. Entonces yo voy a voy a interpretar, cuando lo veo yo sé lo que él representa, pero voy a pensar primero qué representa el número 9, que es un número que está marcando, por ejemplo, el fin de un ciclo, antes de llegar al 10, la rueda de la fortuna. Entonces, además de todo lo que quiere decir el eremita, que es el retiro para pensar, para encontrarse con uno, para después volver de otra manera, y todo lo que puede llegar a representar esta carta, tengo que tener en cuenta el número 9, que es un número, bueno, no es tan trash como el 5, pero es un número medio de duelo, medio de que hay que cerrar. En la otra versión que grabé en francés había salido, de casualidad un poco también la otra, había salido el número 6, Les Amoureux, donde yo explicaba ahí. Entonces eso es importante. Y después yo también había hecho una diferencia grande para remarcar que la número 5, el Papa, y el Diablo, la 15, aparte de tener en cuenta estos números, este número tan fuerte que es el 5, que si hay número fuerte es este. Entonces acá tenemos también el diablo que le corresponde. 5, 15, 12, 2, 13 con el 3, hay una correspondencia. Si bien las cartas del 10 para abajo y del 10 para arriba se dividen, son un poco más profundas o más del inconsciente a partir de la número 10. Entonces se repiten, pero tienen cosas en común, pero bueno, no todo. Entonces yo había hecho también una remarca de que para mí son las cartas más importantes del tarot, sobre todo teniendo en cuenta que como el tarot de Marsella está hecho en el medioevo, las figuras del Papa y la figura del diablo, del demonio, eran algo bastante fuerte. Entonces para mí son las dos cartas más importantes, ¿no? Porque bueno, las dos pueden ser buenas y las dos pueden ser muy malas. Entonces hay que tener en cuenta eso. El Papa es una carta espiritual que invita a seguir, por ejemplo, a seguir una especie de guía, que una guía puede ser un libro, una guía puede ser una persona, un culto, no lo sé. En todo caso, marca esa necesidad de un guía. Es muy buena esta carta, pero mal aspectada es muy mala, es muy peligrosa. El 5, el Papa, es una persona que, si sale, seguramente la persona que viene a consultar está siendo manipulada por otra persona, y algo como con el diablo también. Así que ese era el otro punto. Y el tercer punto, antes de seguir con la explicación individual de cada carta, era que yo hacía una distinción entre la número 3, la 4, la 18 y la 19. Hay un cuadrado ahí que me interpela, porque 3, 4, 18 y 19 se suceden, y en los cuatro números tenemos a la madre y el padre, pero no encontré, me falta una carta y no sé dónde está, la emperatriz, pero todavía no lo encontré, se debe estar en algún lado. Entonces yo ponía la emperatriz número 3, el emperador 4, y tenía el 18 la luna y el 19 el sol. Entonces tenemos, en el 3 y en el 4 tenemos los padres que son, que seguido representa, esta carta representa a la persona que viene a consultar. Es generalmente, si es la emperatriz la que sale, seguramente habla de la madre, y si es el emperador, el padre. Pero la luna y el sol también hablan de la madre y el padre, pero de la madre y el padre más del inconsciente, porque ya son cartas que están arriba del número 10, y 18 y 19, ya estamos llegando al final del tarot. Entonces,
La luna, por ejemplo, tiene muchas cosas en común con la emperatriz, con el número 3, porque bueno, son cartas de fecundidad, son cartas muy femeninas, son cartas que representan a la madre, pero acá tenemos más la madre en los sueños, más la madre en el inconsciente, en ese apego, y bueno, el 19 es una carta increíble y representa al padre, a la influencia por ahí del padre que uno tiene muy escondida, o sea, no es lo mismo que el padre que puede representar el emperador. Este es un padre más tangible, es un padre que también puede ser en la tirada, puede ser el patrón de donde la persona trabaja, puede ser el abuelo, qué sé yo también. Todo es posible. Uno trata de resumir en un par de segundos la explicación de las cartas, cuando en realidad una sola carta, por ejemplo, cualquiera agarro para decir, bueno, porque es lo mismo agarrar cualquiera. Bueno, justo esta es un 10 de copa que no tiene nada que ver con los 21 arcanos, 22. No, qué fuerte. El 1 de copa que tampoco entra adentro. Pero bueno, sí, también podría analizar, pero tiene un arcano mayor, el mago. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Para qué agarré esta carta? ¿Para qué la agarré? Para las diferentes interpretaciones. Entonces, esta carta, que es la número 1, si vamos a la numerología, el 1 es el comienzo. Es muy fácil de aprenderlo, es muy fácil de memorizarlo. Número 1 es el comienzo de algo. Entonces, es el principio de un nuevo ciclo. Pero también, como cada carta significa diferentes cosas, y eso es lo interesante en el tarot, también esta carta puede representar un chico, el novio de la hija de la consultante, un chico que es seductor, joven, que tiene muchas posibilidades, como se ve en la mesa está lleno de cosas, está lleno de objetos. Entonces, si la carta sale, también seguramente para la persona que le sale, si habla de trabajo, la entrevista, y bueno, sí, uno le puede decir que va a tener trabajo, o sea que hay muchas posibilidades de trabajo. Y bueno, también puede representar, hablando de otra cosa distinta, por ejemplo, de la misma carta, y bueno, puede haber una duda acá también. Para mí, esto es personal, esto sí que no lo leí en ningún libro, porque la gran duda para mí también es el 6, los enamorados. Para mí es la carta de la gran duda, donde uno no sabe para dónde ir. Pero acá también puede haber una duda, porque hay tantos elementos, hay tantas posibilidades que también uno se pierde. Entonces, también quiere decir, si representa una persona que es una persona joven, que no tiene mucha experiencia, porque es el número 1. Entonces, hay que tener en cuenta que, obviamente, uno trata de resumir el sentido esencial de cualquier carta que yo puedo agarrar ahora. Por ejemplo, la Rueda de la Fortuna. Bueno, es una carta esta justamente que es difícil de interpretarla sola, porque bueno, puede querer decir muchas cosas. Pero esto puede significar una entrada de dinero, bueno, o justamente una pérdida de dinero, depende de dónde esté, con qué carta, pero también significa cerrar un ciclo, es el número 10, donde acá terminamos el ciclo otra vez. Pero bueno, ya me fui por las ramas. Lo que yo quería realmente era hacer una distinción entre los números, que hay que realmente tenerlos en cuenta cuando uno está analizando el tarot. El ahorcado, por ejemplo, es el número 12, pero yo, como ya estamos arriba del 10, del 12 me voy al 2. Entonces, en el 2 tengo a la sacerdotisa, que no sé dónde está tampoco, pero bueno, en el 2 tengo a la sacerdotisa y acá está. Entonces estas cartas tienen algo en común. Son las cartas del número 2, es un número que no es de acción para nada. Entonces van a marcar o un bloqueo, van a marcar una necesidad de parar con algo, de meter entre paréntesis alguna cosa. Por supuesto que tienen que ver la 2 y la 12. Entonces, ¿pero qué número es el 2? ¿Qué es lo que significa el 2? Antes de interpretar que es la sacerdotisa, está bien, yo sé que es la sacerdotisa y todo, pero antes que la sacerdotisa, para mí es importante, al menos a mí me sirve saber qué es la número 2 y qué es el número 2. Así que bueno, antes de seguir con la interpretación de las cartas individualmente, está bueno haber remarcado estas cosas y acordarse, y si de algo le sirve este curso y alguien que lo escuche las va a tirar, el Papa y el Diablo, la 5 y la 15, son muy fuertes, que las vamos a desarrollar en otro curso.
Muchas gracias por haber escuchado y buenas noches.